el pleno extraordinario. Tengo, antes de empezar, una petición por parte de Secretaría para informar que se va a grabar, hasta ahora hemos estado grabando, emitiendo por streaming, pero ahora van a formar parte, se van a convertir en videoactas. Entonces, hoy no hay público, pero bueno, cuando hay público, para que sepan que se está grabando y que bueno, esto va a constar como una videoacta del Ayuntamiento. Y bueno, por el tema de que se sepa, yo lo aclaro, no sé si lo tengo que aclarar en cada pleno o sí, en todos. Vale. Hay que avisar de que se va a grabar, porque puede haber gente del público que no quiera salir, o para que luego los cámaras también sepan pues, que este no quiere salir porque no se le enfoque o cualquier cosa de estas. Bueno, aclarado esto. No, el de mesas me han dicho que no. No, porque hay problemas de protección de datos, salen nombres. Entonces me han dicho que ese no se va a grabar. Sí. Hay que pedir permiso en todos. Lo que pasa es que bueno, ahora no se había hecho, pero entonces por asegurar la legalidad estricta del acta y de la retransmisión, lo que procede es eso. Pero bueno, sin más. Bueno, hay un punto único en el orden del día, que es la modificación de las ordenanzas fiscales y precios públicos para el 2020. Ahí existe una propuesta de alcaldía que en líneas generales planteaba la congelación de las ordenanzas fiscales con una reducción, lo que eran las tasas de la Escuela de Música, de un 15% y una serie de ajustes técnicos planteados por los técnicos municipales en lo que era la documentación. Se presentaron por parte de los grupos municipales una serie de enmiendas a las ordenanzas fiscales. En la Comisión de Trabajo se incorporó la referida que tanto Bildu como Partido Nacionalista Vasco planteaban sobre el licio del hospital, la eliminación de una vez ejecutada la obra, no tiene ningún sentido su presencia en la ordenanza fiscal. Se incorporó porque salió aprobada en la Comisión de Hacienda incorporarlo al dictamen. Asimismo, se suprimió por parte del Partido Nacionalista Vasco su propuesta sobre la Escuela de Música, entendiendo que ya estaba incorporada en el dictamen, y el resto de enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, por un lado, y de Bildu, por otro, en bloque, se votaron, fueron rechazadas en comisión y elevadas a voto particular. Por tanto, tenemos el dictamen, tenemos las enmiendas como voto particular y mi propuesta sería abrir unas intervenciones de debate general sobre las ordenanzas fiscales y la posición de cada partido en cuanto a sus enmiendas y a las ordenanzas en general, y con intervenciones y réplicas correspondientes. No pondré límite de tiempo, espero que seamos todos sensibles y no nos extendamos en exceso, y luego se procederá a votar las enmiendas también, salvo que alguien lo solicite expresamente, se votarán también en bloques, salvo que se solicite expresamente el dividir los bloques en grupos, que se hará lógicamente a petición, a aceptación de los grupos proponentes. En su caso, aquellas que salgan se incorporarán al dictamen. En caso de que no salieran, se votará el dictamen tal y como está incorporado de Comisión de Hacienda. Así. Venga, pues turno de intervenciones. Bueno, pues pasamos a votar. Es que, lo primero que sí estaría bien aclarar, que es una cosa que venimos diciendo muchas veces, es el turno de intervenciones, a ver cómo funciona, porque lo que no puede ser es que se utilice la primera intervención como réplica. Y bueno, no tenemos ningún problema en empezar, pero sí estaría bien aclarar si el orden de intervenciones es de menor a mayor, de mayor a menor, si primero hace el grupo proponente cuando el debate es de una propuesta concreta, igual hay que darle una vuelta al reglamento y recogerlo ahí, para que todos tengamos claro también cómo se interviene. Bueno, buenos días. Gaur, beti esaten dugu, pleno importantea da, ze gaurko plenoan erabakitzen da Eibarko udalak zenbateraino sartzen daben eta nola sartzen daben eskua herritarren poltsikoan erakundia finantzatzeko. Eta horrekin herritarreri zerbitzu publikoak eskaintzeko. Hartzen dian erabakixak eragin zuzena daka bai udalian
eta eragin zuzena dauka herriko familietan eta herriko enpresetan. Orduan, lehenengo eta behin esan ez dala tramite hutsa, gaurko bilkuran alderdi bakoitzak daukan posizioan ikusi leike bebai politika ulertzeko modu desberdinak. Eta tasak eta zergak erabakitzerako orduan, helburua izan beharko litzake zerbitzu publikoak finantziatu, baina batzutan gertauleike helburuak horiek biharrian konfiskatorioak izateko. Guk uste dugu zerbitzu publikoak finantziatzia izan behar dela helburua, eta hortaz, logikua litzakela, tasak eta zergak adostiakin batera, adostia zer nahi dugun finantzatu tasa eta zerga horien bidez lortzen dugun diru sarrerekin. Eta hildo horretan, interventoriaren txostenian esaten da ez dala betetzen gastu arauetako bat, eta hortikan plan ekonomiko finantzarisuan biharra, eta bermatu behar dela diru sarrera arrunten bitxartez finantzatzen diala gastu arruntak. Hau da, ondorioztatzen da, edo diru sarrerak areagotzen dira, eta hori da txostenian gomendatzen dana, edo badago beste aukera bat, eta interventoriak aurka itxen ez badit behintzat, eta beste aukera da gastu arruntak murriztia. Kontua da, gastu arruntak, diru sarrera arrunten bitxartez, finantziatu bihar diala, eta gu horrekin bat gatoz. Horrek eskatzen da bena da, gogoeta orokor bat, eta planifikazio bat. Gogoeta orokor horren premina aspalditikan daramagu aldarrikatzen, eta gaurko bilkuran berriro be eitzen dugu. Gogoeta orokorra eta planifikazioa. Uste dugu bihar dela, ez bakarrikan datorren ekitaldiko tasak eta zergak onartu, baizik eta epe ertaineko planifikazio bat aurrekontu egonkortasunan mugen barruan. Eta gu prest gauz horretarako. Gu prest gauz hori adosteko udal gobernuakin, edo are hobeto uste dugu ona litzakela udalbatza osatzen duten talde politiko guztien arteko gutxieneko adostasun maila bat egotia. Eta igual, ogasun batzordia izan behar da horretarako forua. Ez dakit zein izan behar dan forua. Uste dugu ogasun batzordia izan leikela. Baina uste dugu gutxieneko planifikazio hori emon behar dela. Eta horretarako ondo legoke udal gobernuak lehenengo pausu bat emotia, gobernu programa bat aurkeztuta, eta proposamen bat aurkeztuta datozen 4 urtietako planifikazioakin. Eta planifikazio horretan jaso zeintzuk dian eskaini nahi dian zerbitzu publikoak, eta zeintzuk dian egin nahi dian inbertsioak. Eta horren arabera igual, gutxieneko adostasun bat bebai egon leike, zerga eta tasak ezartzerako orduan. Oraingoz ez dakagu inolako planifikaziorik, aurreko agintaldizan bageneukan gutxienez bagenekin udal gobernuaren asmoa zala tasak eta zergak urtero kongelatzia, hori hartutako konpromiso bat izan zen, ez dakit konpromiso hori berriro hartzen den edo ez dakigu datorren urtean igoerak planteatuko dian, ez dakigu datorren urtean IPC-aren igoera planteatuko dan, edo IPC akumulatuaren igoera bat planteatuko dan, ez dakigu. Ez dakigu nundikan nora joko da ben udal gobernuak. Edo plan bat proposatzen deskue, edo plan bat adosten dugu gure danon artean. Hori da guk proposatzen duguna. Eta azterketa global horretan, guk mahai gainean jarriko genuke urtero aurrekontuetako zuzenketan aurkezten dugun bezala, hainbat gastu arrunt murrizteko proposamen. Proposamenak urtero aurkeztu izan dugu azkenengo urtiotan, eta uste dugu hori gogoeta orokor horren barruan sartu leikela. Argitu guk hainbat proposamen egin ditugu, esango neuke ez diala zuzenketak, enmiendas esaten zegoen alkatiak, ala beharko litzake, zuzenketak izan beharko zian, baina zuzenketak izateko jatorrizko proposamen bat egon behar da. Jatorrizko proposamenik ez baldin badau ez dira zuzenketak. Proposamenak izan dira, eta bai uste dugu hor, aurrekontuen tramitazioakin bezala, ondo legokela
prozedimentua eta prozedura zein dan argi eukitzia eta egutegitan jasota egotia. Guri iruditzen zaigu eta hala helarazi genion alkateari ogasun batzordean bebai, alkatetzaren proposamena egon behar dela talde politikoen proposamenak baino lehen. Talde politikoek proposamen horri zuzenketak planteatu ahal izateko. Alkatatzaren proposamenak erregistratu dira udal talde politikoen epe berian eta uste dugu hortaz, alkatatzaren proposamenak baino alderdi sozialistaren proposamenak izan behar ziala. Hori da iruditzen zaiguna, eta hortaz eskatuko genduke datorren urtean alkatetzaren proposamenak egotia alderdi politikoen proposamenen epia baino lehen. Gure proposamenen artean ez naiz asko luzatuko, pentsatzen dut danok ezagutzen dugula ze proposamen indaben alderdi bakoitzak. Berritasun bat planteatu dugu plusbalien zergan, eta uste dugu justizia kontu badala. Justizia kontu badala, beste udal askotan hala eitzen da, eta udal askotan, de hecho guk konsultatu dugun udaletan, aplikatzen da nobarixa, Eibarren aplikatzia proposatzen duguna, baina asko zaratago doia. Aplikatzen dira obari haundixauak guk planteatzen dugu zenak baino, guk 150 planteatu dugu, eta gainera aplikatzen dira transmisio guztietan. Eta guk planteatu dugu soilik aplikatzia obari hori lehen graduko zenideen artean lehengo etxe bizitzakin. Bakarrikan lehengo etxe bizitzakin bertan enpadronatutakoakin. Alegia, norbaitek erentzian seme-alabei uzten baldin badizkie 5 etxe bizitza, lehengo etxe bizitzak eukiko luke obarixa, baina gainontzeko guztiek ez luketeo inongo obaririk eukiko. Nahi genuen hau argitxu, ze beste udal askotan etxe bizitza guztiekin aplikatzen da obarixa. Eta ez dugu alaxe planteatu. Planteatu dugu proposamen bat, uste dugu askoz be malguagoa, askoz be erosuagoa batez ere gobernatzen ari danantzako, eta era berian bilatzen justizia bat lehengo etxe bizitzaren transmisio holan izan dadin, baina gehiago usteko aukera daukanak, arek bai pasatzeko ordaindu behar izatetikan. Gero, bestalde batetikan urtero bezala planteatu dugu etxe bizitza utz deitzen dianen rekargua ezabatzia. Uste dugu lehenago edo beranduago kendu biharko dala, aspalditikan datorren kontua dau, eta guk ez dugu ulertzen hau mantentzia. Hasieran esaten zen helburua zala etxe bizitza utzak merkaturatzia. Datuek ez dute frogatzen hori ematen ari danikan, eta igaz esan zen ezala hori baizik eta helburu ideologiko bat zala. Eta gure galdera izan zen, ze koste dauka langileen orduetan erabaki ideologiko horrek. Eta oraindik ez daukagu erantzuna. Bestalde planteatu dugu ondasun higiezinen zergan merketze bat, batzuk esaten dabe astakerixa badala esan dabe, gauza gogorra bai esan ditxue. Gogoratu, 3. udalerrixa garala Gipuzkoan, Garestixena, eta guk ez dugula planteatu ez da sikiera Gipuzkoako batazbestekora joatia. Planteatu duguna da Gipuzkoako batazbestekuaren eta Eibarko zergaren artean erdiko puntua. Iruditzen zaigu aukera bageneukan gehiago planteatzeko, eta arduraz jokatuta planteatu dugu jeitsiera bat ezain handitxa. Zerga kotxien inguruan, hau bai urteroko kontua da, eta planteatu dugu exactamente ermuan dagoen ibilgailuen zerga aplikatzia. Urruti haura joan gabe, ermuan dagoena. Dinotze deigarri xaitzen zaigu, esatia edabidietan eskumakuak garala,
ez dakita Baskal bezain eskumakuak garan, baina Baskal Ermuko alkatia bezain eskumakuak garan. Planteatu dugu, Ermuko zerga bera aplikatzia Eibarren. Eta gero berritasun txiki bat tasetan, eta honek bai sorpresa eragin digu ikustia adostasuna ez egualago ikusten genuen danok ados egongo ginala proposamen horretan. Iraiaren 9 okerrez baldin banao, zerbitzu batzordian proposamen bat egon zan, danok ados gehuazen, kioskuen tasa garesti segisa zala, eta merketu biharra zegoela. Egun hartan bertan, erregistratu genuen gure proposamena kioskuen tasa merketzeko, eta orain ez gaude ados. Orduan, ez dakitz, pentsatzen dut ez dala onartuko gaur, baina igual zerbitzu batzordian berriro tratatu beharko genduke gaia, eta zerbitzu batzordian izenian ogasun batzordiari gure iritzia eman. Baina nik eskatuko neuke koordinazio pixkat bebai, eta saiatu batzorde baten eta bestian posizio bera defendatzen. Bestela ez dakit zertarako diskutitzen dugu zen gauzak batzorde baten. Zerbitzu batzordian ados gauz, borondate bat dau, eta gero esati inundik inora ezin leikela onartu, kosta huitzen zaigu ulertzia. Da proposamen bat ez daukala inungo eraginik udal finantzetan, esaten da zerbitzu batzordian interesa dago launtzagako kioskua mantentzeko, baina gero proposatzen danean tasa hori merketzia zerbitzu batzordian hitz egindakoan arabera, ez gatoz bat. Kostatzen zaigu ulertzia. Musika eskolan inguruan, zorionez lortu genuen igaz akordio bat Alderdi Sozialistakin, daukagun pena da akordioa musika eskolan bakarrikan egotia, ze aurten ez da inolako negoziaziorik egon Alderdi Sozialistakin, eta guri gustauko jakon negoziazio egotia. Guk prez gehuazen gure proposamenetako batzuk, edo inkluso segun eta akordioa zelako esan proposamen guztiak, bertan bera usteko akordio bat baldin bazeuan horietan aurrera itxeko, baina negoziatzeko aukerarik ere ez dugu euki. Orduan, gure proposamenak mantentzen doguz, gure proposamenak defendatzen jarraitzuko dugu, eta espero dugu datorren urtean egotia adostasunerako borondate bat. Baina tasak eta zergak onartzeko hilabete terdiko prozesu honetan ikusi dugun jarrera ez dugu uste aproposena dala agintaldixari hasiera emoteko. Eta iruditzen zaigu jarrera horri eusten baldin bazaio aurrekontuen tramitazioan eta datozen urtiotako tasa eta zergen onartzean eta aurrekontuen tramitazioetan zailtasun handia ukiko dugu zela udalbatza honetan akordio batzuk lortu ahal izateko. Más intervenciones? Egun hon andoni. Gu bebai urtiak dira ja berdina errepikatzen ari garana. Indarrian dauzen ordenantzak eta foru aragoak kontutan hartuta, gauza berri gutxi dauzela Eibarren aplikatzeko uste dugu, hori aspalditik gabiz esaten. Bilduk argi daka zen izan beharko zan, mendik aurrera jarraitu beharreko bidea, askotan esan dugu bai, eta da zergadun bakoitzak bera dirusarreren araberako zergak ordaintzia. Guk uste dugu ez dagoela zerga justuagorik eta bide hori jorratu behar dugula. Y ese debería ser el camino a seguir, a ahondar por el Ayuntamiento de Eibar. ¿Cómo podemos conseguir que las tasas e impuestos municipales sean cuanto más progresivas posibles para avanzar hacia una mayor justicia social y que cada contribuyente termine aportando lo que le corresponde en base a su situación económica? Por eso desde Bildu, y no es nada nuevo tampoco, nunca apoyaremos ni abogaremos por una bajada generalizada de tasas e impuestos. Creemos que no va con la justicia social. Habrá contribuyentes, creemos, que en base a sus ingresos deberían de pagar mucho menos, seguramente, pero habrá, por otra parte, contribuyentes que en base a sus ingresos económicos tendrán que pagar mucho más. Ya consideramos de por sí una congelación continuada de todos estos años, una cuasi bajada de impuestos, y ya son muchos los ayuntamientos que mínimamente están planteándose o subiendo el IPC, tal y como nos vienen recomendando, incluso ya alertando desde intervención en Eibar también. En cuanto a las propuestas, comenzaré con las nuestras.
Bueno, lo dicho, creemos que hay que seguir ahondando en la progresividad de los impuestos. Llevamos tiempo ya solicitando lo mismo. En la propia Providencia de Alcaldía se destaca 2019 como un hito en la progresividad. Nosotros tenemos interpretaciones bien distintas porque después de toda la matraca que hemos metido con el tema, bueno, solamente hemos conseguido introducir un cuadro de ingresos económicos en las bonificaciones de familias numerosas de IBI. Entonces, creemos que no es suficiente, que hay mucho más camino que recorrer y seguiremos insistiendo. Esta vez, y a diferencia de otros años, parece y nos tranquiliza que la propia técnica de rentas vaya a liderar un equipo de trabajo para ver cómo se puede aplicar más progresividad en todos los impuestos y tasas municipales de IVAR. Parece que va a ser mucho más serio, entonces, bueno, nos tranquiliza. Si bien es cierto que ya se prevé, viendo los informes, que va a ser mucho más complicado aplicar la progresividad tanto en el IBI como en el impuesto de vehículos, la puesta en marcha de la progresividad parece que tiene visos de seguir adelante y es mucho más posible en las escuelas de música, dibujo, cerámica, euskaltegui y polideportivo. O sea que veremos a ver. También hemos solicitado la revisión, bueno, como ya hemos solicitado también otros ejercicios, la revisión de las excepciones que hay en vigor para el recargo de vivienda vacía, para el recargo del IBI de vivienda vacía. Incluso pedimos una revisión o una reflexión del propio recargo a la vivienda vacía, sobre todo porque el reglamento de la Ley de Vivienda es inminente, va a ser mucho más restrictivo que el que tenemos en Eibar y, bueno, para ir acercándonos un poquito a lo recogido en la ley. Bien es cierto también que el PNV solicita algo bien distinto con el recargo de vivienda, que es la eliminación del propio recargo, pero todas las voces venimos solicitando algo relacionado con el propio recargo de vivienda y el propio PSOE, el Partido Socialista, proponéis eliminar una excepción. Entonces, bueno, ya puestos, ¿por qué no reflexionamos conjuntamente sobre el propio recargo de vivienda, la filosofía y cómo nos podemos acercar a lo que establece el reglamento de la Ley de Vivienda? Otra de nuestras propuestas ha sido la de establecer una matrícula cero para las matrículas de Jabetz Escola, la escuela de empoderamiento para mujeres de Eibar en peor situación económica. Teníamos como objetivo que ninguna mujer, ya fuese X su situación económica, fuese impedimento para su participación en formación empoderante. En las negociaciones se nos ha informado que ya existe bueno, un mecanismo extraoficial realizado por las propias entidades de mujeres. Nos quedamos más tranquilos en este aspecto, pero bueno, creemos que sería preferible darle una forma mucho más oficial. También hemos solicitado la ampliación de accesos a los servicios culturales que ofrece la tarjeta Coliseo en Laguna. Creemos que, bueno, ya después de varios años de funcionamiento y con éxito, bueno, es hora de abrir un poco la tarjeta, los derechos que otorga la propia tarjeta. Incluso planteábamos un cambio de nombre a Eibarko Cultural Laguna y planteábamos que además de los habituales descuentos en espectáculos culturales, pues sirviese también de acceso gratuito a los dos museos municipales. Desde el PSOE también nos habéis contestado que estáis en una reflexión sobre los museos, que incluso estáis valorando que fuese entrada gratuita para todo el mundo. Bueno, si finalmente es así, una cultura más universal, más accesible y para todos y todas, pues tendrá también el apoyo de H. Bildu. Y finalmente, Errebal. Bueno, desde el PSOE habéis perjurado que estará finalizada la obra para este siguiente 2020. Bueno, si puede estar en marcha el siguiente 2020, creíamos que era hora también para establecer unas tasas para la plaza de mercado. Desde H. Bildu hemos planteado una tasa simbólica. Realmente abarataría hasta un 90% la recogida hoy en día en la ordenanza, que también sabemos que no se aplica en el Rialto. Bueno, y si se aprobase, serían 50 euros al año por puesto y con derecho a almacén. Nos habéis mencionado también que se está trabajando, se está reflexionando sobre el tema con Andirao, con la Asociación de Baserritarras, junto con el reglamento de la plaza de mercado. Si se hace de la mano de los propios baserritarras, pues también nos quedaremos conformes. Es que Errebal ya creemos que no puede ser un asunto de medallas. Tiene que salir bien sí o sí y con todos los esfuerzos de todos los grupos municipales a una.
y queríamos poner encima de la mesa este asunto y sacarlo a la palestra, porque tal y como pasa con el recargo de vivienda, que tampoco existe un foro donde podamos debatir la idoneidad o no, o cómo cambiarlo, o cómo estaríamos todos cómodos con ese recargo, también echamos de menos un foro donde reflexionar sobre las futuras tasas de Reval o la estrategia que tiene que seguir el Ayuntamiento de Eibar pues, con el desarrollo del primer sector. Eta PNV-en proposamenen inguruan, bueno, aitzatu dute ez dugula inoiz babestuko jaitsiera orokor bat, tasen inguruan. Uste dugu que las bajadas de impuestos generales, también a los ricos, sin discriminar, además de no abogar por una mayor justicia social, creemos que son contrarias al desarrollo económico. Creemos que la desigualdad social no es algo inevitable y desde la Administración podemos poner herramientas para que la desigualdad sea cada vez menor. Herramientas como la redistribución de la riqueza o lo que no paramos de repetir, que es la mayor progresividad en los impuestos. Hoy no me refiero solo a las propuestas de Eibar. Justo ayer veíamos en la propia Comisión de Hacienda algo que nos alertó a nosotros también. Techniker, por ejemplo, ha solicitado una excepción en el pago del impuesto del IBI porque la norma foral ya ha sido modificada y se pueden acoger a una exención que nos va a repercutir a las arcas municipales, y es que recibiremos 120.000 euros menos en concepto de IBI solamente de una empresa. Y bueno, tampoco es algo nuevo de lo que estoy diciendo, ya en estos últimos años queda patente que tanto las propuestas de un partido o del otro suelen ir en direcciones bien distintas. Sin embargo, en cuanto al resto de propuestas, nos parece muy interesante que se discrimine en la plusvalía si la herencia, si es una plusvalía por herencia familiar, como ha explicado Josu, y que exista una bonificación que así lo recoja, así que votaremos a favor de esa propuesta. Y sí que planteamos que tanto nuestras propuestas como las propuestas de EAJ sean votadas una a una. Eskerrik asko. Bueno, pues desde nuestra coalición entendemos que después de unos años de sacrificio económico por parte de todas las familias eibarresas ya es hora de que una vez por todas se reduzcan las tasas a las familias menores con ingresos con menores ingresos, que son las que han sufrido más esta crisis, y no solo que se congelen. Y esto se consigue con el principio de progresividad. Nosotras también estamos a favor de esto. Entendemos que las tasas deben ser acordes al nivel de renta de cada persona y de cada familia. Luego abogamos por bajadas de tasas a las rentas más bajas, pero a la vez subida a las rentas superiores. Y creemos que esto no sucede con la propuesta del Partido Socialista, que se limita a congelar las tasas a todas las familias, a todas las personas, y muchísimo menos con las propuestas del PNV, que en algún sitio incluso de alguna propuesta las llama, algunas son cargas innecesarias. Cargas innecesarias. Las tasas y los impuestos son necesarios para que tengamos servicios públicos, educación, sanidad, pero no solo los que más tienen, también los que no pueden acceder tan fácil a ellos. Por lo tanto, nosotras abogamos por este principio de progresividad. Ya está bien de que, como siempre, el que más tiene menos pague, y al final las tasas siempre repercutan más a las familias que más tienen. Y esto se puede ver perfectamente en una de las propuestas que ha hecho el PNV con la tasa de los impuestos a los vehículos mecánicos, bueno, a los coches, a las motos. Yo creo que a las motos, por ejemplo, que de menor cilindrada se las dejaban igual, pero a las de mayor cilindrada se les bajaba mucho. A ver, ¿quién tiene una moto que es más pequeña? Pues las personas que tienen menos renta. Por lo tanto, como siempre estamos haciendo que a los que más tienen menos paguen. No podemos ni apoyar las propuestas socialistas ni las del PNV. Gracias. ¿Más? Bueno, Egunon, buenos días. En lo que se refiere a la propuesta del Grupo Municipal Socialista, voy a explicar y defender esta propuesta que hemos planteado de tasas e impuestos municipales para el año 2020, una propuesta que tiene como guía un criterio fundamental, que es el criterio de la responsabilidad.
Esta propuesta está realizada desde la responsabilidad y además intentando encontrar un equilibrio, tratando de lograr un equilibrio entre dos aspectos que consideramos básicos. Por una parte, garantizar los ingresos suficientes que necesita el Ayuntamiento para poder hacer frente a los gastos e inversiones que le corresponde y que precisa precisamente para poder llevar a cabo y para poder seguir atendiendo el modelo de ciudad que tenemos en nuestra hoja de ruta. Una serie de gastos e inversiones que son necesarios y que tienden a que Éibar sea una ciudad cada vez más moderna, más amable, más sostenible, en definitiva, un Éibar mejor. Y para ello es indudable que tenemos que tener una garantía clara de ingresos suficientes para poder hacer frente a esas obligaciones. Y por otra parte, también intentando llegar a un equilibrio, intentando afectar en la medida de lo posible, de la menor manera posible, el bolsillo de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Sabemos que los años peores de la crisis del año 2007 ya han pasado, pero sí que es cierto que las consecuencias de esa crisis económica todavía se siguen viviendo por parte de muchas personas, por parte de muchos vecinos y de muchas vecinas de esta localidad que todavía precisan de la asistencia o que todavía precisan de las instituciones públicas para poder tener una vida digna y, por lo tanto, hemos entendido que no debemos gravar más el bolsillo de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y es por eso por lo que hemos realizado la propuesta que voy a comentar a continuación. Por lo tanto, como digo, desde la responsabilidad e intentando conseguir un equilibrio entre los ingresos que necesitamos para seguir acometiendo los gastos e inversiones y, desde luego, los servicios que la ciudadanía eibarresa merece, pero también al mismo tiempo pensando en el bolsillo de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y es por eso por lo que apostamos por quinto año consecutivo por la congelación de los impuestos y de las tasas municipales para el año 2020. Como digo, básicamente porque no queremos que la ciudadanía eibarresa realice un esfuerzo económico adicional del que viene realizando y porque, de alguna manera, si podemos contribuir a minimizar el impacto de la crisis económica en las familias eibarresas, mejor que mejor. Pero sí que proponemos esta congelación de tasas e impuestos municipales siendo conscientes también de varias cosas. Por una parte, de que la previsión del gasto corriente es precisamente que suba. También somos conscientes de la coyuntura, es decir, la mayor parte de los municipios vascos han procedido a un incremento de las tasas e impuestos municipales para el año 2020, como mínimo con el índice interanual del índice de precios al consumo. Por lo tanto, nosotros somos la excepción a la coyuntura, la excepción, diríamos, a nuestro entorno. Y además decidimos congelar las tasas e impuestos municipales siendo conscientes de que la presión fiscal que tenemos en Éibar es una presión fiscal muy por debajo de la media de los municipios guipuzcoanos, ya no solamente muy por debajo de nuestros municipios vecinos, sino también muy por debajo de esa media de los municipios guipuzcoanos, lo que de alguna manera nos habría permitido, nos habría dado un margen para poder llevar a cabo, en caso de haberlo deseado, un incremento, como digo, de los impuestos y de las tasas municipales. Pero, sin embargo, no ha sido ese el planteamiento y no es ese el planteamiento. Nosotros lo que planteamos es una congelación, como digo, de las tasas y de los impuestos municipales, pero a cambio de una mejora en la gestión. Es decir, los recursos económicos de que disponemos los vamos a tener que gestionar de una manera más eficiente para intentar conseguir sacarles mayor rendimiento y para que los servicios se puedan desplegar en su máxima extensión. Por lo tanto, tanto los políticos que formamos parte del Gobierno municipal como también los técnicos municipales tendremos que prestar atención y, desde luego, gestionar más eficientemente o gestionar más eficientemente, si cabe, estos recursos económicos. Nosotros, desde luego, como equipo de gobierno, no tenemos ningún miedo a este reto, tampoco entendemos que tenemos que tener miedo porque la plantilla municipal, los técnicos municipales son o están debidamente y perfectamente capacitados para poder llevar a cabo esa gestión eficiente que vamos a requerir y, como digo, de alguna forma sustituimos la subida de impuestos que por ejemplo, están realizando, como digo, la mayor parte de los municipios vascos por esa mejora de gestión, para garantizar más eficientes, para garantizar la estabilidad presupuestaria y también la sostenibilidad financiera que garantiza nuestra capacidad de gasto y nuestra capacidad de inversión, como antes decía. Y, por lo tanto,
Todo lo anterior se traduce en la modificación de las ordenanzas fiscales propuestas por alcaldía, que son una modificación de las ordenanzas que básicamente pretenden introducir conceptos aclarativos, conceptos que en la normativa actual precisan de una aclaración, realizar ajustes para garantizar precisamente esa mejor gestión de los recursos y también, en algunos casos, para adecuar la normativa municipal a la normativa superior que conlleva cambios en nuestras ordenanzas municipales. Así, por ejemplo, en lo que se refiere a la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, hemos modificado algunos de los apartados de los artículos 5, 14 y 15, tal y como consta en el dictamen. Eso sí, lo que no hacemos es modificar el espíritu de la bonificación que introdujimos en el año 2019 en relación con las familias numerosas, pero lo que sí hacemos es clarificar conceptos como, por ejemplo, el de unidad familiar. Introducimos mejoras para facilitar la gestión de la bonificación por parte de las familias numerosas que pueden acogerse a esta bonificación. Modificamos también el importe de los ingresos económicos que estas familias numerosas tienen que reunir para poder acceder a estas bonificaciones. Mejoramos el tema documental y también modificamos el plazo de presentación de estas solicitudes. Y, como digo, todo ello tendente a la mejora de la gestión de este impuesto. De la misma forma, también procedemos a una modificación del impuesto de vehículos y hacemos una modificación del impuesto de vehículos, al igual que la ordenanza reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, precisamente para recoger una referencia a las familias numerosas que tanto en una ordenanza como en otra estaba recogida de una manera que dejaba concretamente a las familias numerosas de hasta tres descendientes sin aclarar concretamente cuál era su situación o cuál era su régimen jurídico, tanto en la ordenanza reguladora de bienes inmuebles como también del IBI, como en la ordenanza del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Se hace la modificación correspondiente para dejar bien claro que estas bonificaciones serán para familias numerosas de hasta 3 descendientes. Asimismo, hacemos una modificación siguiendo la norma foral 3/2019 de 11 de febrero de aprobación de determinadas medidas tributarias. Esta norma foral lo que hacía era modificar, o lo que hace es introducir modificaciones en el impuesto sobre bienes inmuebles y concretamente recoge básicamente en lo aplicable a los bienes inmuebles residenciales adscritos a políticas de vivienda pública de carácter social. En el dictamen, este párrafo, concretamente esta norma, lo que hace de alguna forma es eximir, diríamos, de los recargos a estos bienes inmuebles residenciales adscritos a políticas de vivienda pública de carácter social. En el dictamen, en algunos de los artículos de la norma, introducimos esta referencia y concretamente también tenemos que eliminar uno de los apartados de la norma, que es el que hacía referencia a las viviendas de Bizigune, por entender que, o programa público similar, por entender que estas viviendas de Bizigune, viviendas cedidas a Bizigune o programa público similar, se encuentran subsumidas en este apartado. También esta norma foral viene a modificar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para recoger concretamente dos aspectos básicos que aparecen también en el dictamen recogidos, que es concretamente la antigüedad de los vehículos, para los que se prevé una bonificación del 75%, que pasa de los 25 años a los 30 años para adecuarnos a la norma, y también una bonificación que pueden aprobar los ayuntamientos aplicable a los vehículos eléctricos, eliminándose la restricción de su aplicación para los casos en los que existan más de 3 fabricantes de vehículos eléctricos a menos de 100 millas del municipio. Por otra parte, y ya brevemente, hacemos modificación de otras ordenanzas, como la ordenanza de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en aquello que respecta a las mesas y sillas, máquinas expendedoras, etcétera, precisamente para corregir un error, concretamente en lo que respecta a la tasa por ocupación de mesas y sillas. En la ordenanza actual, el periodo de verano de mesas y sillas va desde el 15 de marzo hasta el 15 de octubre y el importe que se
cobra es exactamente la mitad de lo que se cobra en todo el año. Lo que pretendemos es corregir esta diferencia, dado que del 15 de marzo al 15 de octubre transcurre más de medio año y, por lo tanto, debemos realizar el ajuste. Igualmente, modificamos el anexo de la tasa por el servicio de transporte urbano de viajeros para pretender que las decisiones que se adopten en la Asamblea General de la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa tengan una aplicación directa en el municipio. En lo que se refiere a las tasas del Euskaltegi municipal para el año 2020, introducimos descuentos a fin de garantizar la normalización del uso del euskera y el fomento del aprendizaje del uso del euskera a todos los niveles municipales, y equiparamos los precios del Euskaltegi con las tarifas especiales de las escuelas de música, cerámica y dibujo, además de introducir descuentos de un 25% para las matrículas de personas integrantes de una familia numerosa o de 2 o más miembros de una misma familia. Igualmente, introducimos modificaciones en la tasa de la Escuela de Música, Cerámica y Dibujo, actualizando la tabla de ingresos por miembro de la unidad familiar para poder asignarle esas tasas, y las familias monoparentales que tengan acceso también a las tarifas especiales, creando una tarifa específica para ellas. Tal y como indicábamos en el dictamen, la tasa de la Escuela de Música, en cumplimiento del compromiso del año 2019, sufre una reducción del 15%, y hacemos una modificación, por último, de la normativa aprobada en 2018 que regula el servicio de ayuda a domicilio, corrigiendo errores existentes, un error existente concretamente en la versión de euskera, y modificando el cuadro de aportaciones para una interpretación más clara y transparente de la misma. Por lo tanto, como digo, las propuestas que nosotros llevamos a cabo son unas propuestas, repito, por 5º año consecutivo de congelación de las tasas e impuestos, y las modificaciones que hemos introducido son estrictamente para aclarar conceptos, unificar conceptos, adaptarnos a cambios normativos y para corregir errores materiales, y todo ello para una interpretación más clara y armónica del conjunto. Nada más. ¿Más intervenciones? Bueno, ikusten danez, proposamen teknikuak udal talde sozialistak aurkeztutakoak dala esan dau, pentsatzen dut konfusio bat izan dela, proposamen tekniko bat alkatetzatik eindakua, ez? Detailetan sartu barik, ze uste dute abena esan dana ez dela guzti sola, baina, bueno, igual da. Guk ez daukagu aztu baino lehen, arazorik bozkatzeko nahi dozuen bezala. Bestiak nahi dozuen bezala bozkatuko dugu. Bildun proposameneri dagokizionez, bueno, zaigu gaizki iruditzen errebalerako planteamento bat eitxia, guk igazen genuen bat, okerrez baliman hau €1 bat ordaintzia, hori bai izan simbolikua, edozein kasutan, argi da ona da, proposamen honetaz, ganoraz hitz egin ez danez, errebaleko gogoeta baten barruan sartu beharko dela eta esarri beharko diala tasa berriak. Eta pentsatzen dut, 2020 ekitaldixan ziar, aldaketa baten beharko dugula ordenantzan, ez baldin bada gaur, EH Bilduk aurkezten da bena onartzen. Azkenian beti esaten duguna da, azkenengo orduko erabakitzekin ibiliko gara atzera eta aurrera. Uste dugu, errebal berrixan, igual, aukera egon behar dela ez bakarrikan postu bat eukitzeko, baizik eta esarri behar diala bebai azoka berezietarako tasak eta planteatu beharko da proposamen oso bat horretarako. Gu ados gauz, aberastasuna birbanatu egin behar dela, ados gauz. Baina horretarako lehenengo eta behin aberastasuna sortu bebai egin behar da. Eta sortuta gero banatu. Egisa da zerga gehiago ordaindu behar da bela diru gehiago irabazten da benak. Baina ezin leike pentsau hori izan behar dela printzipio bakarra zerga eta tasa guztiak esartzerakuan. El principio de capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos es uno de los principios generales en materia tributaria, pero no es el único. Y no es ese el principio de progresividad. Porque el principio de progresividad también es que quien tenga una vivienda de mayor valor catastral tenga que pagar más. Y principio de progresividad también es que quien tenga un vehículo de más caballos fiscales tenga que pagar más. Eso también es progresividad. Y por tanto no sería justo que una persona con
una vivienda de un valor catastral de los más altos o que con un vehículo de los que más caballos fiscales tiene, por el hecho de tener menos ingresos tenga que pagar menos por la tenencia de esos bienes. No sería justo. Y el Tribunal Constitucional incluso se ha pronunciado al respecto, indicando que aplikatu biharreko printzipio hori bakoitzak bere diru-sarreren arabera parte hartzekua zerbitzu publikoak ordaintzen eta zergak ordaintzen dala irizpidetako bat, baina ez bakarra. Eta ez dala aplikatu bihar zerga eta tasa bakoitzian, baizik eta sistema osoan. Eta sistema osoa kontuan euki bihar dala, diru-sarrerak zeintzuk dian, baina kontuan euki bihar dala zein dan konsumua edo zein dan ondasuna. Eta uste dugu irizpide hori aplikatzia beste barik zerga eta tasa guztietan justizia sozialetikan oso urrun daola. Oso urrun daola. Ze ezian kontuan eukiko adibidez ondasuna. Eta uste dugu hori bebai kontuan hartu behar dela. Horregaitxikan guk uste dugu, hiri ezinak, ibisa izan behar dela, dan bezala, izan behar dela balio katastralan arabera. Beste kontu bat da, iruditzen zaigun, aplikatzen dana, justua dan edo ez. Eta guri iruditzen zaigu ez ez. Eta Gipuzkoako udalerri gehienen gana gerturatu nahi dugu. Ez da eurek daukaten abez, bai alderdi sozialistak, bai AJak edo bai EH Bilduk gobernatutako udalerrien zergetara gerturatu. Hori da proposatzen duguna zerga horretan. Eta ibilgailuen kasuetan planteatzen duguna da saldi fiskalen arabera izatia, progresibua. Harrigarri xaitzen jata Podemosetikan konpromiso bat egon da, ze aurreko 4 urtietan Podemos udaletxian egon gabe, konpromiso asko hartu zitsun. Eta askotan hartu zeban hitza posizio asko hartzen. Eta hitz hartu zeban, esaten Eibarko ibilgailuen zerga garestia zala. Orduan guk, aurreko agintaldixean Podemos ez hauenez azaltzeko, guk proposamen hau egin baino lehen, beste proposamen baten genuen. Eta izan zen, udalak aplikatzen den koefizienteak progresiboa izatia. Eta esan onartu, esan zalako, ja zerga hori progresiboa zala. Bueno, Eibarko udalian gaur egun aplikatzen den koefizientea ez da progresiboa. Koefizientea ez da progresiboa. Progresiboagoa da, daneri berdina sartzia. Eta progresibidadiak bi faktore dauzka. Lehenengoa da la base imponible, que viene de Diputación, y el segundo es el coeficiente que aplica el ayuntamiento. El ayuntamiento puede aplicar el mismo a todos o puede aplicar diferente en función a las franjas de caballos fiscales. Nosotros propusimos que fuera progresivo ese coeficiente, se rechazó la propuesta y de ahí fuimos a otra propuesta que era la aplicación lineal a todos del mismo coeficiente, que es lo que hace Ermua, que ni de lejos pagaría una moto con diferentes caballos fiscales lo mismo que la que menos. En nuestra propuesta, las motos de menos caballos fiscales pagarían 9,02 euros anuales. Una moto con más de 1.000 caballos fiscales pagaría 123,59. Porque hay una diferencia abismal también, de 9 a 123. Luego, no rompemos la progresividad. No rompemos la progresividad. No sé cuánto menos que 9 euros hay que pagar por una moto de menos de 125 caballos fiscales. No sé cuánto menos hay que pagar, menos que 9 euros. Si es que no da ni para financiar casi el cobro. Pero bueno, en cualquier caso, indicar que la voluntad del Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco era abaratar el impuesto de vehículos porque consideramos que es un impuesto caro y que estamos abiertos a estudiar fórmulas diferentes, que estamos dispuestos a estudiar fórmulas en las que el coeficiente sea progresivo, más o menos progresivo o sea lineal. Pero que lo que creemos es que el impuesto de vehículos que en este momento se está pagando en Eibar es abusivo. Esa es la posición de nuestro grupo. Y a partir de ahí estamos abiertos a estudiar diferentes fórmulas para plantear cómo se hace esa rebaja. Y para acabar,
solamente un par de comentarios. Uno, el Ayuntamiento de Eibar no es que sea excepción porque otros suben el IPC y el Ayuntamiento de Eibar no lo sube. El Ayuntamiento de Eibar es excepcional en cobrar el impuesto de bienes inmuebles o el impuesto de vehículos alto. Y el tercero más alto del territorio de Guipúzcoa, el IBI. Sí, hay 2 excepciones más por delante de Eibar, sí, y otras 85 por detrás. Otras 85, sí, y otras 85 municipios que cobran menos, gobernados también por Bildu y por PNV y también por el PSOE. 85. Y nosotros lo que planteamos es acercarnos a ese IBI que se cobra en el resto del territorio. Y finalmente, beti esaten da Eibarren presiño fiskala baxuagoa dela beste leku batzutan baino, eta horrek justifikatzen dagoela IBI garesti bat eukitzia eta ibilgailuen zerga garesti bat eukitzia. Horren inguruan komentario gutxi batzuk. Lehenengo eta behin, zein da Eibarko hirian daukagun egoera, herritarrek daukaten egoera, herrixan daun egoera sozioekonomikoa, zein da. Gipuzkoan daun langabezia tasa momentu honetan okerrez baliman hau 6,3 inguruan dago, Eibarren 12tik gora. Hau da, Gipuzkoan daun langabezian bikoitza daukagu, Eibarren oraindikan be. Horren inguruan gu prest egongo gara beti gobernuari laguntzeko horri buelta emateko. Zein da Eibarren daukagun batazbesteko errenta, beste leku batzukin konparatuta, eta hortaz zein da eibartar batek bere zergak ordaintzeko egin behar daben alegina beste batzukin konparatuta. Ibixari dagokionez gu prest egongo gara bebai beti regenerazio prozesuak bultzatzeko, etxe bizitzen balio katastrala areagotzeko, holan bai, gehiago ordaindu dezaten, baina ez koefiziente altu bat eukita. Eta bestalde galdetuko genduke udal gobernuari edo alkatiari zeintzuk dian herritarren aurrian hartzen dituan konpromisuak zerga hauek ezartzen dituanean. Eta zein estrategia daukan egoera guzti horri buelta emateko. Eta bukatzeko, uste dut trampak eitxia ez dala ona ez da solitaritzuan bez, segurazki nahi bariko gauza bat izan da, baina kontua da 2013-tik 2014era Eibarren presiño fiskala datutan 20% inguru jaitsi zala. 2013-tik 2014era, rebaja fiskalik egon gabe. Izan leike hor badaola mankomunidadia hasi zala zaborren tasa kobratzen? Izan leike? Eta hori ez dala kontuan eukitzen udal presiño fiskala ezartzerak orduan? Izan leike? Eta orduan presiño fiskala kalkulatzeko 3,2 milioi euro gutxiago sartzen dala konputo horretan eta hortaz Eibarren batezbesteko presiño fiskala 120 euro altuagoa dala benetan esaten dan datua baino? ¿Más intervenciones? Bai. Pues a ver si va claro, que ya habéis visto todos antes que me pongo bastante nerviosa en cuanto me ponen un micro delante. La cuestión de las motos no es que si paguen 9 o paguen 10. La cuestión es que la filosofía que emana de vuestra propuesta es que la rebaja mayor siempre es al que más tiene. Porque el que más tiene siempre va a tener una moto con una mayor cilindrada. Sí, que paga más, pero es que también se puede permitir el hecho de pagar más en las tasas. Eso por un lado. Por otro lado, me decías antes que lo de Podemos, que siempre ha opinado que el impuesto era grande. Pues sí, pensamos que es grande, pero la solución no es siempre bajada de tasas o congelar las tasas, la progresividad. Porque evidentemente, con lo que me decías antes de que no es lo mismo, que hay que pagar por el valor catastral o por los caballos. Sí y no.
Evidentemente, una persona que tiene un piso de 100 metros, pues probablemente tendrá que pagar más que uno que tiene 60. Pero también tú o yo, ¿cuántas personas conocemos con unas rentas que cobren 1.000 euros, que ya parece que es hasta mucho, o 900, que tengan un coche de alta gama o que tengan un piso de 200 euros, o sea, de 200 metros? Pues no. O sea, no, es que no hay. Entonces, por lo tanto, que paguen más. Porque por lo general quien tiene esas cosas, los demás tenemos unos pisicos de 50 y una zafira que casi parece que es mucho. Pues entonces que paguen más. Y bueno, en resumen, es que, no sé, es que teníais por ahí otra cosa que era así, mira, lo de cuando heredas un piso. Vale, evidentemente tú tienes una renta y tus padres tienen otra. Se muere tu padre o tu madre y tú heredas ese piso. Vale, pues no es lo mismo que lo herede yo, que igual tengo que pagar 400 euros de impuestos, que afortunadamente los tengo, a una persona que igual está cobrando la RGI, que igual está en paro, y para ellos para esa persona 400 euros es que son 3 carros de la compra. Es que son 3 carros de la compra, igual ese mes no puede darle de comer a sus hijos. Entonces hay que buscar una manera que, como siempre, los que menos tienen paguen menos. Sí, ya está, y eso es progresividad, y no le pongamos más palabras más raras y empecemos con datos, ya está. O sea, que al final estamos diciendo lo mismo, pues parece mentira, porque voy a votar en contra de todas tus propuestas. A ver, bueno, a ber, Josuri erantzuten, errebaleko gogoetakin gube guztiz ados gauz, hori esan dut lehenengo hitzartean bebai, berdin eskatu dugu, foro bat aman komunian jartzeko ideia guztia, faltan botatzen dugu, eta lehenengo sektorean indartzea, danotak hausen ideiak elkar banatzeko. Da hori be, guztiz ados gauz. Bestiakin ez, esan duzunakin ez gauz ados. Eta bai, bataz besteko renta per capita Ibarren altua da, baina bebai da oso altua dagoen pobrezia. Eta guretako Ibarren dagoen arazo nagusia da, dagoen gizarte arrakala handixa, una brecha social enorme, y creemos que con una bajada generalizada no se va a arreglar esa brecha social. Y luego, no sé si he entendido bien a lo que ha mencionado John, que se solicitará eficacia y mejora de la gestión a los técnicos municipales. Nos ha sonado un poco raro, no sé si hemos entendido bien. Es como si no hubiesen trabajado con eficacia hasta ahora, o que les va a tocar apretarse el cinturón, no lo sé. Y bolsillos, hablabas de bolsillos, pero bueno, insistimos, hay bolsillos muy muy grandes, como el bolso de Mary Poppins, y hay bolsillos muy pequeños, y ya es hora de discriminarlos. Y se agradecen otras voces como del Elkarrekin Podemos que se sumen a solicitar una mayor progresividad. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, y solamente por aclarar lo que ha comentado ahora mismo Gorka, yo lo que decía era que lo que hacíamos era sustituir el meter la mano en el bolsillo del vecino o de la vecina para pedirle que haga un mayor esfuerzo económico por un compromiso, tanto por parte especialmente de los políticos del equipo municipal, para hacer una gestión más eficiente de esos recursos, y que contamos con el personal técnico en el ayuntamiento y el resto del personal del ayuntamiento plenamente comprometido y plenamente capacitado para llevar a cabo esa gestión eficiente de los recursos. No he querido decir que antes no se hiciera esa gestión eficiente, que también, pero en este momento nuestro planteamiento es precisamente sustituir o, diríamos, reforzar ese no incremento de las tasas y de los impuestos locales por una gestión más eficiente, que entiendo que es labor de todos. A mí, concretamente, de la intervención que ha realizado Josu en defensa de sus propuestas, a mí ha habido una referencia que me ha llamado muchísimo la atención, que es la de la justicia social, porque precisamente la propuesta que hace el PNV es de todo menos de justicia social, tal y como explicaba muy bien Isabel. La propuesta que se realiza en el IBI no solamente carece, en la modificación de la ordenanza del impuesto sobre bienes inmuebles, no solamente carece de la más mínima reflexión, ya lo dice la técnica de rentas de este ayuntamiento, ¿no? Que las propuestas que carecen del informe económico financiero correspondiente no se ajustan a derecho. Una de ellas sería concretamente esa, puesto que todo establecimiento o modificación de una tasa o precio público tiene que venir concretamente con ese informe económico financiero, y por lo visto adolece de él. Pero a mí, sobre todo, lo que más me llama la atención de todo esto es, como digo, la justicia social, de una propuesta claramente de derechas, que es concretamente beneficiar al más rico frente al más pobre, porque disfrazado
diríamos, disfrazado de una bajada del impuesto sobre bienes inmuebles para todos los ciudadanos, realmente lo que se está escondiendo es una mayor bajada, lógicamente, para quien más tiene. Porque si equiparamos y si igualamos concretamente ese coeficiente y si bajamos, como digo, ese coeficiente tal y como se propone por parte del Partido Nacionalista Vasco, quien menos va a pagar va a ser aquel que tenga una vivienda con un valor catastral mayor. ¿Y quién es el que tiene? ¿Y dónde están las viviendas con un valor catastral mayor? Pues en las mejores calles de la ciudad. ¿Y quién tiene esas viviendas en las mejores calles de la ciudad? Pues los más pudientes. Por lo tanto, eso está claro ya solamente en lo que es la uniformización del coeficiente, pero sobre todo es especialmente importante en el caso de la eliminación del recargo. Es decir, aquí lo que hace el PNV con su propuesta es beneficiar sin ningún tipo de tapujo al que tiene 2 y sucesivas viviendas, que hasta ahora tienen un recargo, pero que, según el PNV, lo suyo sería eliminarlas. Es decir, ¿y quién tiene más de 2 y sucesivas viviendas? Pues, lógicamente, los más pudientes. Por lo tanto, a mí me llama poderosamente la atención el que se hable de justicia social con esa propuesta. Y lo mismo cuando hablamos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. La equiparación de la equiparación, como digo, del coeficiente, de nuevo, nos lleva a la misma situación. Es decir, que el que más puede pagar no lo haga en detrimento del que menos tiene. Y en cualquier caso, y a pesar de que sea una medida que se adopta en el municipio de Ermua, que es municipio socialista, bueno, pues yo lo que invito al Partido Nacionalista Vasco es que proponga de Ermua todo, no solamente que se quede concretamente con esta parte. Y lo mismo podríamos decir de la plusvalía. El ejercicio de reflexión que se realiza por el PNV respecto a la plusvalía llama mucho la atención cuando, por ejemplo, no dice nada respecto a que la Diputación Foral de Guipúzcoa sí que grave, por ejemplo, el mero hecho de que una vivienda mortis causa esté grabada simplemente la mera propiedad. Es decir, aquí, cuando hablamos de la plusvalía, de lo que estamos hablando es concretamente de gravar la ganancia patrimonial, pero lo que no se dice es que la Diputación Foral de Guipúzcoa, por lo menos no llama la atención, que la Diputación Foral de Guipúzcoa, a través del impuesto de sucesiones y donaciones, esté gravando la mera tenencia del bien inmueble y no diríamos, la diferencia patrimonial obtenida. Desde luego nosotros optamos por la progresividad y desde luego no hacemos trampas. Es decir, concretamente cuando el portavoz del PNV hacía referencia al IBI, decía que el IBI de Eibar es el tercero más caro. Bueno, en su propuesta dice que es el cuarto, pero bueno, no sabemos si es el tercero o el cuarto. Pero en cualquier caso, lo que no es de recibo es hacer del todo la parte. Es decir, cuando hablamos de la presión fiscal, de lo que estamos hablando es de la totalidad de las tasas y de los impuestos municipales que gravan los bolsillos de los ciudadanos. Y lógicamente escoger uno que interesa para extenderlo a la totalidad es desde luego hacer una trampa. Eso es como decir que el supermercado A es más caro que el supermercado B porque de todos los productos que tiene el supermercado A, uno es más caro que en el supermercado B. Es decir, no se puede hacer esa extensión, esa extensión de la parte al todo. Y por cierto, los datos de presión fiscal son claramente llamativos, en la medida en que, como decía en mi primera intervención, no solamente estamos muy por debajo de la presión fiscal de municipios como puede ser el Goibar, como puede ser Zarautz, como puede ser Beasain o Deba, sino que también estamos muy por debajo de la media de la totalidad de los municipios de Guipúzcoa. Y, por lo tanto, para terminar, sí que quería hacer una referencia a esa, por una parte, falta de reflexión, es decir, la más absoluta falta de reflexión en las propuestas. Es decir, aquí se plantea una merma de la recaudación municipal, pero en ningún momento se está planteando ni de dónde viene ni a dónde va. Es decir, cuando alguien está planteando recaudar menos, lo mínimo que puede hacer es justificar hasta dónde va a llegar esa merma y no hacer un ejercicio, diríamos, de irreflexión y de proponer una medida que no se sabe cuál va a ser
cuál va a ser su alcance. Y ahí, precisamente, la técnica de rentas ha sido bastante clara en la medida en que ni siquiera se ajustaría a la normativa. Y una referencia a la negociación. Por parte del Partido Socialista ha existido y existe siempre voluntad de llegar a acuerdos y voluntad de negociar cualquier cuestión, bien sea las tasas municipales, los impuestos, como los presupuestos, como cualquier otra cuestión. Y yo creo que eso es claro y manifiesto desde el momento que en otras ocasiones hemos llegado a acuerdos perfectamente en otras cuestiones. Y concretamente, si en este caso no hemos llegado a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, creo que en lugar de echar la piedra al bando contrario, creo que cada uno tendría que hacer un ejercicio de reflexión crítica y de saber por qué no se ha llegado a un acuerdo. Y generalmente, cuando dos partes no llegan a un acuerdo, no es porque los dos no quieren, sino generalmente porque uno de ellos no quiere. Y concretamente, en el presente caso, nosotros trasladamos al Partido Nacionalista Vasco debidamente una propuesta por un correo electrónico del que jamás recibimos una respuesta. Y a pesar de que nosotros sí hemos intentado llegar a un acuerdo respecto a determinadas cuestiones, ese acuerdo, como digo, ha sido imposible. Y como digo, no porque haya existido una falta de voluntad del Partido Socialista por llegar a ese acuerdo. Por lo demás, en lo que se refiere a las propuestas de Bildu, pues simplemente diré que coincidimos desde luego desde un punto de vista ideológico, así como no coincidimos ideológicamente con la propuesta del PNV, pues porque nosotros en principio entendemos que esas propuestas no deben ser viables y bueno, pues por lo visto pues existe, diríamos, un consenso a ese respecto. Lo que sí echamos de menos en las propuestas de EH Bildu es concretamente una profundización en las distintas cuestiones, ¿no? Pues por ejemplo, en la propuesta número 2, cuando se habla concretamente de una revisión de las excepciones existentes en la norma sobre el recargo, etcétera, cuando se habla de la progresividad, cuando se habla de una revisión del recargo a la vivienda vacía, nosotros lo que echamos de menos es una mayor concreción. Es decir, la verdad es que de cara a hacer un planteamiento, incluso en un proceso negociador, a nosotros nos es muy complicado en la medida en que ha habido propuestas que ni siquiera hemos llegado a entender concretamente cuál es hemos entendido el sentido, pero no hemos entendido concretamente a dónde se quería llegar, y eso es fundamental para nosotros poder llevar a cabo, como digo, una propuesta. Y lo mismo, pues entendemos que hay cuestiones como puede ser la colisión en Laguna Chartela, la sustitución por la Eibarko Kultural en Laguna Chartela, que entendemos que pueden ser cuestiones más propias de otro foro que de la modificación de las tasas o impuestos fiscales. Básicamente porque se hace referencia concretamente a la gratuidad de los museos. Yo simplemente quiero hacer una especificación, que el Centro de Interpretación de Arrate ya es gratuito y que por lo tanto el único museo, el museo sería el Eibarko Armagintza Museoa, que ese es el que sí podría ser gratuito, y que nosotros ya en nuestro programa político avanzábamos que queremos hacer una reflexión sobre la posibilidad de que el museo sea gratuito. Por lo tanto, creo que no tendremos problema en poder llegar a un acuerdo al respecto. Y lo mismo con la escuela de empoderamiento. Como Gorka comentaba, desde luego, de conformidad con los datos que nosotros tenemos, es una cuestión ya debatida en la Mesa de la Mujer, y esa fue la propia Mesa de la Mujer la que descartó esta propuesta que plantea Bildu, en la medida en que no hay ninguna mujer de Eibar que por su situación económica no haya podido acceder a ninguno de los cursos que se hayan planteado. Como digo, nosotros hemos echado de menos en el caso de EH Bildu una mayor concreción en las propuestas. Es decir, sí que desde un punto de vista ideológico podemos compartir lo que está recogido aquí, pero hemos echado de menos una propuesta concreta. Y sí que es cierto que en las distintas propuestas que se han planteado respecto al precio, a las tasas por los kioscos, las tasas de la plaza del mercado, etcétera, creemos que se puede hablar sobre esas cuestiones, pero también entendemos que es preciso hacer una reflexión al respecto, y que concretamente en lo que respecta a la plaza del mercado es precisamente en este momento cuando se está acordando con Andirao el reglamento de la plaza del mercado, cuando ya haya abierto un proceso de reflexión con Andirao respecto a esta cuestión, y entendemos que no es, diríamos, acertado el plantear esto aquí, sino que tiene que ser precisamente ese proceso de reflexión con Andirao el que tiene que culminar en la determinación de estas tasas. Por lo demás, como digo, ideológicamente compartimos básicamente los pronunciamientos tanto de Unidas Podemos como de EH Bildu.
Vale. Si no hay comentarios al respecto, votaríamos como se votó la propuesta en la comisión, es decir, primero las enmiendas de Bildu, porque se presentaron antes. ¿Perdón? En bloque, en principio. Bueno, salvo que alguien pida votos individuales, digo por economía procesal. Si todo el mundo va a votar lo mismo a... Nosotros hemos pedido una, nosotros sí que vamos a votar todas las. Vale. Y luego las del PNV también una a una. Nosotros, como se pida, según cómo quiera hacer la votación cada grupo, aceptamos como se plantee, nos da igual. Vale, las de Bildu se votarán una a una. Vale, y las del PNV, una a una vais a... Quiero decir, pues no se puede hacer dos bloques. Digo, 3 bloques. Bueno, pues haremos una a una. Creo que sí, más rápido va a ser ir haciéndolo que empezar a discutir cómo hacerlo. Vale. Nosotros adelantar que en principio vamos a ver cómo van las votaciones individuales, pero de manera general votaremos en contra de las enmiendas presentadas o propuestas presentadas, porque de verdad que no había una propuesta previa. Ya se aclaró en comisión que no se hizo porque la técnica sí lo tramitó, no por iniciativa de alcaldía. Pero en cualquier caso, sí que hay algunas iniciativas y propuestas sobre la mesa sobre las que queremos profundizar a lo largo del ejercicio para ver si en el 2021 somos capaces de concretar más. Es decir, el voto en contra no es un voto en contra, no tanto sobre el planteamiento de algunas de las propuestas, sino sobre su contexto actual, que por ejercicio de responsabilidad, pues porque no están bien cuantificadas o porque falta ajustar algo, no sabemos qué efecto va a tener durante el año, entendemos que es mejor estudiarlas mejor y, en todo caso, concretar propuestas más certeras para el 2021. Bien, entonces, en primer lugar está la de Bildu, que pide progresividad de manera general, ¿no?, en todos los impuestos y tasas. Vale. ¿Votos a favor de esa propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? La segunda se referiría sobre el, si digo mal me corregís, sobre el recargo, a la revisión del recargo a la casuística sobre el recargo en el IBI. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La tercera se referiría sobre la tasa a establecer en los puestos de base acreditadas en la futura plaza del mercado de Reval. Bueno, ya hemos explicado que el votar a favor o en contra, con explicación de voto, ya está. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La siguiente sería transformar la Coliseo en Laguna Chartela en Eibarko Cultural en Laguna Chartela. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? La siguiente sería gratuidad en los cursos de Andrechea. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Y la última no, la última ya se incorporó al dictamen. Vale. Y entraríamos con las de EAJ-PNV. Yo voy a ir diciendo, si algo digo mal, me corregís. Una primera propuesta que tiene 2 partes. Una sería la modificación de los artículos relacionados con kioscos en la vía pública. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Y una segunda se referiría a puestos abiertos en vía pública también. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?
La siguiente se referiría a la modificación sobre la ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, perdón. No. La siguiente se referiría, bueno, es la de la Escuela de Música que fue retirada. La del licio del hospital, que ha sido incorporada al dictamen. La siguiente se refiere al IBI. Por un lado está la modificación de la anulación del recargo a la vivienda vacía. ¿Votos a favor? ¿En contra? Y por otra parte la modificación del coeficiente a aplicar al IBI de las viviendas. ¿Votos a favor? ¿En contra? Y por último iría la propuesta sobre la plusvalía. ¿Votos a favor? ¿En contra? Hay empate, con lo cual hay que repetir la votación. Vale. ¿Votos a favor? ¿En contra? Bueno, por voto de calidad del alcalde queda rechazada. Quiero aclararla porque es utilización de voto de calidad. A mí no me gusta utilizar el voto de calidad, es aplicación automática, pero en cualquier caso nosotros en esta propuesta sí que tenemos una propuesta de estudiarlo durante el año y ver sobre todo el efecto económico que podría tener ante escenarios futuros, y dependiendo de ese efecto, pues auguro que en el 2021 algo habrá sobre la bonificación de la plusvalía. Bueno, entendiendo que no se ha incorporado ninguna de los votos particulares al dictamen, habría que votar en esta momento el dictamen tal y como vino de la Comisión de Hacienda. ¿Votos a favor del dictamen? ¿En contra? ¿Abstenciones? Perdón, para el pleno de elección de mesas, con 1/3 del pleno vale. Es decir, si alguien tiene cosas que hacer, con que estemos 7, es suficiente.